Hola, esta es la presentación del parcial del segundo corte de máquinas térmicas del primer semestre de 2020. Soy David Sebastián Vázquez, código 49423 de la Universidad EXI. Bien, les voy a describir el contenido que vamos a ir viendo en la presentación. Primero vamos a ver la descripción del ejercicio que nos es solicitado con los datos que nos dan. Luego vamos a mirar el esquema de la planta térmica de acuerdo al ejercicio que nos dieron, el diagrama entropía-temperatura y posteriormente vamos a ver detalles de los valores numéricos de los estados del 1 al 11 para este caso en los ejercicios y finalmente vamos a ver lo que son cálculos con respecto a eficiencia térmica y otros términos que nos van a interesar, otros datos que nos van a interesar de esta planta térmica. De aquí en adelante, todo lo que vamos a ver, todo el contenido que vamos a ver en cada una de las diapositivas va a estar relacionada al ejercicio que vamos a describir a continuación. El ejercicio es el siguiente. Considere una central eléctrica de vapor que opera en un ciclo Rankine ideal regenerativo con recalentamiento, con dos calentadores abiertos de agua de alimentación, además de un recalentador. El vapor entra de la turbina a 17.5 megapascales y 900 grados Celsius. A continuación, posteriormente es condensado a una presión de 15.5 kilopascales. En esta parte del ejercicio nos están describiendo la presión, básicamente la temperatura máxima de una de las turbinas que maneja este ciclo y la presión también a la que va a llegar el gas, el fluido, a la turbina y también nos describen con el numeral, o sea, con la incógnita N1, las incógnitas están en la parte inferior, los 15.5 kilopascales, que es la presión mínima, ya que es la presión de la salida del condensador, significa para este caso que va a ser la presión mínima que va a manejar el sistema. Posteriormente vamos a ver un poco más de eso. Continuamos con el ejercicio. Dice que una parte del vapor se extrae de la turbina a 6.4 megapascales para el primer calentador, mientras que el resto se recalienta a la misma presión hasta los 900 grados Celsius, que ya hemos visto. Acá ya vemos pues la acción del recalentador. El vapor extraído se condensa por completo en el calentador y se bombea hasta 17.5 megapascales antes de mezclarse con el agua de alimentación a la misma presión. El vapor para el segundo calentador se extrae de la turbina de baja presión a una presión de 6.4 megapascales. Toca determinar, el objetivo de todo este ejercicio va a ser determinar las fracciones de vapor extraído de la turbina y la eficiencia térmica del ciclo. En esta parte pues vamos a ver ya al final algo pues bastante interesante dado las ayudas por decirlo así que tiene este ciclo como lo son el recalentamiento y que es un ciclo Rankine regenerativo. Ahora bien, vamos a ver el esquema de la planta térmica de acuerdo al enunciado anterior. Vamos a iniciar partiendo desde el estado número uno, que lo vemos en la parte derecha inferior. Lo voy a encerrar con un círculo. Como les veníamos hablando, como les venía compartiendo, esta presión allí va a tener una presión de 15.5 kilopascales a la salida del condensador de este componente. Posteriormente va a ingresar a una bomba, que la vemos aquí, que nos va a aumentar la presión del fluido. Solamente la presión, no va a hacer cambios de temperatura ni de ningún tipo. Luego de que nos aumenta esta presión, vamos a manejar un estado 2 que hace a la salida de la bomba. Allí va a compartir el estado 2 la presión con la presión proveniente de una de las turbinas. Por ahora no nos vamos a centrar en eso, vamos a hablar más adelante. Va a tener una presión de 1700 kilopascales. Posteriormente vamos a tener un calentador que va a trabajar con el vapor extraído de la turbina de baja. Ese calentador nos va a permitir aumentar acá la temperatura. Más adelante vamos a estudiar exactamente qué valores nos va a aumentar la temperatura. Tenemos nuestro estado número 3
que es básicamente la salida de ese calentador. Más adelante seguirá el ciclo, entraremos nuevamente a una bomba. En nuestro caso la denominaremos como la bomba 2. Allí aumentaremos nuevamente la presión para tener un estado 4. El estado 4 nos va a mostrar muy seguramente una presión diferente al estado 3. La presión que corresponde al estado 4 es una presión de 6.400 kilopascales. Seguiremos con nuestro ciclo, con nuestro proceso, el que estamos evaluando. Vamos a entrar nuevamente con un calentador. Con este ya complementamos los dos calentadores que nos decían en la descripción del ejercicio. Luego de la salida de ese calentador vamos a tener un estado número 5, porque allí ya vamos a tener un cambio de temperatura y un cambio de otras variables que las vamos a estudiar más adelante. Luego de ese calentador vamos a entrar a nuestra última bomba. Acá la llamamos la bomba número 3. Es muy importante tener en cuenta todos estos nombres y estos datos que los vamos a seguir estudiando más adelante. Luego de esa bomba número 3 vamos a tener un estado 6, ya que aumentamos la presión. Ya aquí en este punto tenemos la presión máxima, que es una presión de 17.500 kilopascales. Luego de esa bomba ya tenemos nuestra entrada a la caldera. Aquí podemos ver, es en la parte superior izquierda nuestra caldera. Acá la caldera nos va a aumentar la temperatura de ese fluido. Ya no va a ser un líquido saturado como es al ingreso de acá, sino que ya lo vamos a tener en una fase de un vapor sobrecalentado que va a salir por acá. Ese vapor sobrecalentado vamos a estudiarlo acá en el estado 7. Ya sabemos que la temperatura, si recordamos, acá ya la conocemos que va a ser de 900 grados Celsius. Claramente vapor sobrecalentado ya desde acá lo sabemos. Si estamos relacionados con las gráficas y las tablas termodinámicas. Posteriormente tendremos acá del estado 7 va a seguir por toda esta hilera, pero quiero dejarla claro, se va a ver resaltado de rojo, toda acá esta tubería que vemos acá representada y nos va a llegar, vamos a llegar a la entrada de la turbina de alta. Allí tenemos dos cosas. Si nos fijamos tenemos un estado 8 que va seguramente a tener una disminución de presión que la va a ser compartida con 6.400 kilopascales y vamos a tener una salida Y1 que va a ser parte del fluido que vamos a utilizar en el calentador y la otra parte va a seguir con su ciclo normal, con su ciclo regenerativo. Vamos acá a seguir, o sea, el ciclo que por acá continúa con Y1 para el calentador y por esta parte continúa para un recalentador que nos va a subir nuevamente la temperatura para llegar a otra turbina. Pero pues acá ya subimos esto, acá nos decía el ejercicio, vamos a subirla a 900 grados Celsius. Igual que acá, este calentador que vemos acá nos va a subir esa temperatura, pero pues la presión ya no tenemos bombas, va a seguir siendo la misma, o sea, 6.400 kilopascales. Luego de la salida del calentador, que es la que estamos viendo acá de rojo y que sube por este lado, acá lo vemos, vamos a marcarlo con otro color, puede ser verde para que todos se me ubiquen. Podemos tener acá tenemos ya un estado 9. Porque un estado 9, a diferencia del estado 8, acá tenemos un aumento de temperatura. En el estado 8 tenemos cierta temperatura, cierta presión que ya la conocemos. Luego pasa por el recalentador, tenemos la salida a una temperatura más alta. Luego de eso vamos a entrar a otra turbina, que la denominamos para nuestro ejercicio la turbina de baja. De la turbina de baja vamos a generar un trabajo que se complementa muy posiblemente para un generador o cosas de ese estilo. Y vamos a tener nuestra salida por este lado. Es el costado que vemos a la derecha, que es nuestro estado 11. Es la salida de la turbina y la entrada al condensador. Acá ya tenemos una presión muy baja, que es seguramente, lo vamos a ver más adelante, es una presión de 15.5 kilopascales. Va a ser compartida con esta después del condensador. En el condensador no vamos a tener nada de caída de presiones, vamos a tener la misma presión, pero sí vamos a tener un pequeño cambio de fases. Vamos ya a pasar a un líquido, a una fase de un líquido saturado, o sea, algo que no tenga nada de gas. Básicamente va a condensar el fluido.
Pero por otro lado vemos que aquí hay otra salida y vemos otro estado marcado, que es un estado 10. Ese estado 10 corresponde a ciertas características. Vamos a mirar qué pasó ahí, porque a una presión específica que es 1700 kilopascales, estamos utilizando ese vapor para un calentador inicial. Ya vamos a ver el estudio más adelante. Y con esto concluimos la explicación del esquema de esta planta termodinámica. Ok, vamos a continuar mirando el diagrama de entropía-temperatura. Les voy a explicar la estructura que tiene este siguiente diagrama. Ya tenemos los estados montados, ya vamos a ir mirando cada detalle de eso. Vamos a primero iniciarlo explicando lo básico. En este caso voy a usar un color amarillo para que sea más vistoso. Vamos a primero mirar qué tenemos en ese diagrama, cómo está constituido. El diagrama tenemos en el eje X lo que es la entropía. Acá les voy a encerrar. Acá detallamos las unidades, kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. En el eje Y vamos a tener lo que es la temperatura en grados Celsius. ¿Listo? Acá está. Ok, ahora bien, ya que pues lo tenemos marcados en los ejes, eso nos da no nos quita la necesidad de estar poniendo a todos los números que vemos en el eje X y en el eje Y la unidad, que pues es algo muy importante, no olvidar colocarla en los extremos de los ejes para no usarlas en todos los números y después así hacerlo visualmente un poquito más amistoso. Tenemos la campana dibujada, en este caso la parte de fluidos de color azul, la parte de gases de color rojo. Si nos detallamos en el fondo de este diagrama tenemos una cuadrícula. Esa cuadrícula en este caso está de acuerdo a las dimensiones y a las dimensiones y a las unidades que debe tener en cada caso. Entonces les explico para antes de irnos un poquito más a fondo del diagrama. Por ejemplo, acá tenemos la entropía. Vamos a ver las cuadrículas en el eje horizontal, que tenemos una por acá. Llegamos una, la segunda, la tercera y la cuarta, para que eso nos va a servir posteriormente. Si ustedes se detallan, ellas están de tal manera ubicadas que correspondan con el número real. Entonces, si acá el cuadro número uno significa que en esta parte del eje horizontal tenemos una entropía igual a 1. Si acá tenemos la número, por ejemplo, veamos esta línea que viene del estado 5, esta que estoy acá resaltando. Esa línea dice que va a parar a una entropía de 3.065. Si se dan cuenta, está un poquito pasada de la raya 3, lo que significa que sí está acorde con respecto al diagrama. Entonces, si vemos acá la línea 8, seguramente va a ser la entropía igual a 8. Y seguramente no, va a ser la entropía igual a 8. Eso es muy importante para tener en cuenta que está bien dimensionado y nos ayudará en el posterior análisis. La campana también está perfectamente dimensionada porque para este caso se graficó en Excel y se exportó a una gráfica de tal manera que nos diera los valores reales con respecto de las tablas para cruzarlo de manera perfecta con la temperatura. Acá igual, cada cuadrito, ahora vamos con el eje vertical que es la temperatura, cada cuadrícula nos va a representar 50 grados Celsius. Entonces si vemos acá 50, vamos subiendo a la segunda en 100, vamos 150, 250, 300, 350 y más o menos por mitad que nos daría 370, que es lo que vemos acá en la punta. ¿Qué significa 370? ¿Cómo sabemos que está bien? Porque aquí sabemos que el pico de esta campana debe ser aproximadamente 373.95, que es lo que tenemos por este lado. O sea que sí está acorde el cuadro, que es la temperatura crítica. Entonces, ¿por qué empecé explicando todo esto? Porque en este caso tenemos una temperatura máxima de 900 grados Celsius, que es la que vemos acá y la que nos decían los enunciados. En este caso, esa temperatura, dado que pues si la hacíamos a escala real, todas están en escala real hasta acá, pero si la seguimos haciendo a esa escala, nos van a tocar colocar 9 cuadrículas de esta hacia arriba, y eso hace que el espacio ya sea muy reducido. Por eso tocó que la colocáramos más abajo. Acá en este caso representa 900 grados Celsius
y eso de no hacer la escalada de aquí hacia arriba hace que estas líneas de presión se vean un poquito raras, se vean como que con ángulos distintos. Entonces les quería explicar eso para que no se les hiciera extraño las líneas de presión porque están así. Es por ese motivo. Bien, ahora vamos a seguir, ya que tienen eso claro, vamos a continuar mirando por los estados, en el orden. Por acá, abajo a la izquierda, tenemos el estado 1 que recordamos que es la salida del condensador. Luego seguirá una bomba. Acá vemos una elevación de presión, pero a una entropía constante y también una temperatura constante. Esta línea debería estar más abajo, pero pues para efectos gráficos, de que sea más visual, la colocamos así. Pero pues sabemos que esta temperatura, dado que la bomba no eleva nada de temperatura, va a ser igual a la temperatura que teníamos en el estado 1. Posteriormente, del estado 2 al estado 3, vamos a cambiar de color, vamos a colocarlo estado rojo. Aquí tenemos efectivamente el calentador, qué pena. En ese calentador tenemos que nos va a subir la temperatura, pero a una presión constante. Por eso vemos que se va con la línea verde de la presión de 1700 kilopascales. Bien, llegamos acá al estado 3, que es la salida del recalentador. Nos va a subir la temperatura al punto de saturación del agua, del fluido de 1700 kilopascales, que para este caso es 204.234. Posteriormente, del estado 3 al estado 4 tenemos acá una bomba, otra bomba, la bomba 2. Y acá tenemos la bomba 1. Listo, llegamos a la bomba 2, nos sube la presión de 1700 kilopascales, vamos a pasar a una presión de 6400 kilopascales en el estado 4. Sabemos ya digamos que de los ejercicios anteriores que la bomba no nos va a subir nada de temperatura, lo mismo que acá. Eso es un efecto visual, pero acá vamos a conservar la temperatura de 204.234. En las próximas diapositivas veremos los cálculos. Y aquí tenemos que salir al estado 5. Del estado 5 que hay, otro calentador. Solamente si nos damos cuenta y nos detallamos, vamos por la línea verde que representa la línea de la presión de 6400 kilopascales. O sea, exclusivamente lo que podemos ver acá es que estamos aumentando temperatura. Vemos que llegamos al estado 5, o sea, la salida de ese calentador, y ya pasamos de tener una temperatura de 204.234 grados Celsius a tener una temperatura de 279.686 grados Celsius. A la salida de este estado que tenemos una bomba, que es la bomba número 3. Si ven, la bomba número 3 trabaja entre el estado 5 y el estado 6. Ahora, acá podemos ver, nos aumentó presión. Pasamos de una presión de 6400 kilopascales a una presión de 17.5 megapascales o 17500. Esta 22 es la del punto crítico de acá, por favor no confundirse. Luego de eso, del estado 6, que ya es la salida de la bomba, ya llegamos a la caldera. De la caldera vamos a llegar, o sea, la caldera nos va a permitir llegar de este estado 6 al estado 7. Entonces, ¿qué va a hacer la caldera? Básicamente nos va a llevar por la presión de 17500 kilopascales. Vamos a ver acá tenemos pues que estamos todavía agregando calor, pero pues la temperatura, dado el calor específico, la temperatura se nos va a mantener un ratico constante. Ya luego superamos que acá, bueno, no superamos ya cuando en este punto, que es el de gas, tengamos absolutamente todo el fluido en fase gaseosa, ya vamos a poder seguir aumentando de temperatura. Aumentamos y aumentamos de temperatura hasta llegar acá, al estado 7. Llegamos al estado 7 donde tenemos una temperatura de 900 grados Celsius y una presión de 17.500 kilopascales. Luego del estado 7, que ya estamos, vamos a tener una turbina, que en este caso la denominamos turbina de alta. Vamos a manejar con la presión más alta que maneja este sistema. Esa turbina que nos va a ayudar, a pasar, o qué va a hacer, va a pasar del estado 7 al estado 8, básicamente con una entropía constante, como lo podemos ver acá. O sea, se nos va a mover en el eje horizontal, significa que tiene una entropía constante. Va a bajar la presión
y obviamente también la temperatura. Vamos a bajar a una presión de 6400 kilopascales y vamos a llegar hasta que toque esta presión, la va a hacer en una temperatura de 686.124 kilopascales. Allí va a suceder dos cosas. Vamos a entrar a un recalentador y también vamos a extraer una parte de ese gas, de ese fluido para un calentador que trabaja antes de la bomba 2. O sea, donde vemos acá está Y, toda esta parte que está acá es donde vamos a tener un Y que va a salir para nuestro calentador. Eso es muy importante tener en cuenta, que vamos a tener una pequeña pérdida acá, que más adelante vamos a tener el cálculo, pero continuemos con nuestro ciclo. Este estado 8 representa pues esas características. Vamos a seguir con nuestro recalentador. Bien, entonces estamos acá en este puntico, les estábamos contando esta parte, pero vamos a continuar hacia el estado 9. Luego de que sale esa turbina de alta, va a entrar a un recalentador. Ese recalentador nos va a subir solamente nos va a subir la temperatura. Cuando nos sube la temperatura, nos va a subir esa temperatura a una presión de 6400 kilopascales hasta llegar a 900 grados Celsius. O sea, vamos a pasar de 686.124 a 900 grados Celsius, que es el estado 9. Luego de ese estado 9, vamos a entrar nuevamente a una turbina. Esa turbina va a bajar la presión y vamos a tener una entropía constante. Entonces vamos a mirar que primero va inicialmente va a ir del estado 9 a un estado 10. Aquí, ¿qué hicimos? Bajamos la presión, bajamos la temperatura a una entropía constante. ¿Pero por qué al estado 10? El estado 10 es a 1700 kilopascales. Vamos a cruzar, vamos a ir bajando, y en nuestro camino que vamos bajando exactamente en este punto vamos a extraer gases para utilizarlos en un calentador. Ese calentador lo vamos a llamar, lo que extraemos lo vamos a llamar en este caso X. Ese calentador es el que estaba trabajando acá, que nos permitía elevar la temperatura desde el estado 2 al estado 3. Es muy importante conocer ese punto donde sucede la extracción del calentador para tenerlo en cuenta en los cálculos posteriores. Pero bien, sigamos. Y veníamos acá en el estado 10. Acá va a seguir actuando la turbina hasta que baje al estado 11. O sea, vamos a ir continuando perdiendo presión, perdimos más presión, perdimos temperatura hasta que llegamos acá al estado 11. Una vez llegamos al estado 11, nos damos cuenta que estamos acá en una mezcla, porque no llegamos en este punto de acá, llegamos antes del SG de la entropía, llegamos entre el SF y el SG, o sea, tenemos una mezcla. ¿Y hasta dónde bajamos con esa turbina? Por decirlo así, en cuestión de temperatura, que lo vemos acá gráficamente, hasta llegar a una presión que nos decía el ejercicio, que va a ser de 15.5 kilopascales. Acá vemos en el color verde la línea de presión. ¿Qué va a pasar luego? Ya que perdimos presión, perdimos luego y temperatura luego de la salida de esa turbina, tenemos un condensador. Un condensador que básicamente va a trabajar a una presión constante, pero nos va a llevar todo a qué pena, a fase líquida para que pueda entrar nuevamente a la bomba. Entonces ese condensador nos va a llevar por toda esta línea que vemos acá, esta línea de color verde, que es la presión a la que trabaja el condensador, nos va a llevar hasta nuevamente el estado 1, que acá ya tenemos un fluido para que pueda iniciar otra vez el ciclo con la bomba número 1. Y así es que está planteado este sistema, viéndolo desde nuestro diagrama de entropía, temperatura. Vamos a continuar con las diapositivas que nos explican cómo calcular cada una de las variables de cada estado. Vamos a ver los 11 estados, vamos a ver cálculos de entropías, presiones, volúmenes, etcétera. Ahora bien, vamos ya a continuar analizando cada uno de los estados. Vamos a iniciar con el estado 1. El estado 1, como recordamos, es el estado que se encuentra a la entrada de la bomba número 1. Allí tenemos el líquido saturado. Tenemos sobre la línea de fluidos de nuestra presión, justo donde empieza
la línea constante donde pues estamos agregando calor y no pasamos una fase gaseosa todavía debido al calor específico, o sea, todo lo que nuestras variables nos diga, por ejemplo, SF, BF, HF, son las que nos sirven y las que nos interesan, ya que va a ser el líquido saturado. Ahora bien, tenemos como datos, vamos acá a tener en color blanco los datos que ya tenemos y amarillo los que nos va a tocar calcular. Acá ya los vemos pues calculados, pero les vamos a explicar cómo se están calculando. Tenemos una presión que nos da el ejercicio de 15.5 kilopascales. Ahora bien, tenemos que buscar el SF, el HF y el BF de esa presión. Pero pues tenemos, para eso nos remitimos a las tablas de vapores, pero pues encontramos en las tablas que esa presión no nos aparece. Nos aparece esos datos con una presión de 15 kilopascales y de 20 kilopascales, pero no de 15.5, razón por la cual nos toca interpolar. Entonces, por esta parte, nuestro costado derecho de la pantalla, vemos la interpolación que hacemos mediante un Excel formulando. Tenemos el límite inferior, el límite superior, y en el centro vamos a interpolar teniendo los datos de presión. Aquí básicamente nos da los siguientes. Nos da que vamos a tener una temperatura de 54.579 grados Celsius. Nos da nuestro volumen, nuestra energía específica, nuestra entalpía y nuestra entropía, que son los datos que consignamos acá, directamente extraídos de las tablas, pero pues con la adición de que nos tocó interpolar para este caso. Listo, ahora vamos con el estado número 2. El estado número 2, como recordaremos, corresponde a la salida de la bomba número 1. Esa salida vamos a tener una fase de que es un líquido comprimido. El enunciado del ejercicio nos da la presión, que ya que la aumentamos a 1700 kilopascales, nos decía el ejercicio. En cuanto a la temperatura de este estado va a ser igual a la temperatura del estado anterior, dado que la bomba no nos va a aumentar la temperatura, la entropía tampoco nos va a ser constante. Si vemos en el diagrama entropía-temperatura, esto sube totalmente vertical, eso nos hace más gráfico de que la entropía no va a cambiar. También tenemos un volumen que no nos va a cambiar, pero sí tenemos una entalpía que calcular. Para esa entalpía la vamos a calcular primero calculando el trabajo de la bomba, que lo calculamos mediante esta fórmula, que tenemos volumen 1 o volumen 2, no importa porque son iguales, multiplicado con la diferencia de las presiones 2 y la presión 1. Eso nos va a dar como resultado mi 1.7085 kilojoules sobre kilogramos, que es el trabajo de la bomba. Con el trabajo de la bomba, que lo vemos acá, ya sumándole la entalpía número 1, que es la que está acá, podemos calcular la entalpía número 2. Entonces, trabajo de la bomba más la entalpía número 1 nos da la entalpía número 2, que es la que tenemos finalmente acá calculada. Y así pues ya sacamos todas las variables del estado número 2. Bien, estado número 3. En el estado número 3, recordemos que el estado número 3 es luego un calentador abierto. Veníamos del estado número 2, que es la salida de una bomba, pasamos un calentador. A la salida de ese calentador vamos a tener el estado número 3. ¿Qué tenemos en el estado número 3? Ahora ya no tenemos un líquido comprimido, tenemos un líquido saturado. Ese líquido va a tener la misma presión que en el estado anterior, dado que pues ese calentador no nos va a alterar la presión, pero sí nos va a alterar las variables posteriores. Ya teniendo esa presión y sabiendo que va a ser un líquido saturado, nos vamos a las tablas de vapores a buscar los datos que nos corresponden para este estado. En la tabla de vapores nos va a salir las cuatro variables que tenemos acá a nuestra izquierda, que son las que nos faltan. Pero pues en este caso, como la presión de 1700 kilopascales no nos aparece en las tablas, tenemos que interpolar nuevamente. Como lo vemos acá a nuestra derecha, tenemos que interpolar teniendo un valor inferior, teniendo un valor superior, y realizamos nuestros cálculos en Excel.
o pues mediante la metodología digamos que no se nos facilite más. Para este caso la utilizamos en un Excel y nos da los datos que están acá a nuestra derecha, que son los mismos que están consignados acá en color amarillo, ya que fue lo que no nos decía el ejercicio y nos tocó empezar a calcular. Listo. Con respecto al estado número 4, veníamos de un estado número 3 que veníamos en la salida de un calentador. Luego de ese calentador nuevamente entra una bomba, que es la bomba número 2, y a la salida de esa bomba es donde vamos a estar mirando el estado 4. Entonces tenemos el estado 3 antes de la bomba, el estado 4 después de una bomba. Entonces, ¿qué nos puede decir una bomba? Primero, que a la salida vamos a tener un líquido comprimido. Segundo, que vamos a tener una elevación de presión, que en este caso va a llegar a 6.400 kilopascales. ¿Esa presión de dónde salió? Salió del enunciado del ejercicio. Vamos a tener una temperatura. Como es una bomba, la temperatura 4 va a ser igual a la temperatura 3. La entropía nos pasa exactamente lo mismo y en el volumen también. La bomba no nos va a cambiar volumen, no nos va a cambiar en entropía, ni nos va a cambiar temperatura, pero sí nos va a cambiar la entalpía. Para calcular la entalpía vamos a hacer similar a lo que hicimos en el estado 2, que es calcular primero el trabajo de la bomba. Entonces ya sabemos un volumen 4 o un volumen 3 multiplicado por la diferencia de la presión 4 y la presión 3, que nos va a dar que la bomba tuvo un trabajo de 5.4802 kilojoules sobre kilogramo. Ese trabajo de la bomba se lo vamos a sumar a la entalpía del estado anterior, o sea, para este caso del estado 3. La entalpía del estado 3 era 871.438 y vamos a obtener el resultado de que nuestro estado 4 tiene una entalpía de 876.9182. Evaluaremos en esta diapositiva el estado número 5. Entonces veníamos de un estado 4 que era la salida de una bomba y vamos al estado 5, que luego de que sale esa bomba, que es la bomba número 2, vamos a pasar para un calentador, para otro calentador. Ya hemos tenido un calentador en este ciclo. Pasamos a otro calentador que nos va básicamente a elevar la temperatura, pero pues nos va a mantener la presión constante. Entonces, ¿qué vemos? A la salida del calentador vamos a tener un líquido saturado. Vamos a tener una presión constante. Constante, ¿por qué? Porque el calentador no nos va a cambiar la presión, entonces vamos a tener la presión, en este caso, igual a la presión del estado 4. ¿Qué nos va a cambiar? La temperatura, nos va a cambiar entropía, entalpía y el volumen. Pero ¿cómo lo calculamos? Como ya sabemos que la salida del calor del calentador vamos a tener un líquido saturado, entonces buscamos en las tablas de vapores los valores para entropía, para temperatura, entalpía y volumen de los líquidos saturados, o sea, lo que tenga que ver con F, con SF, SF, HF y VF. Entonces, bien, vamos a buscar esa presión, la de 6.400 kilopascales en nuestras tablas de vapores, pero pues en este caso no las vamos a encontrar. Encontramos nuestros datos para 6.000 kilopascales y para 7.000 kilopascales, por lo cual tenemos que realizar la interpolación como lo hemos hecho en algunos de los estados anteriores y nos va a dar los resultados que estamos subrayando, que son los mismos que están acá escritos a nuestro costado izquierdo. Bien, vamos a estudiar el estado 6. El estado 6 sucede que luego del estado 5, que es la salida de un calentador, tenemos una bomba, que es la bomba número 3. Esa bomba, a la salida de esa bomba, vamos a mirar nuevamente qué está pasando y vamos a colocar que ese es el estado 6. Luego de la salida de una bomba, vamos a tener un líquido comprimido. Como ya sabemos, la bomba nos va a cambiar la presión nos la dan en el enunciado y nos dicen que luego de esa salida de esa bomba vamos a tener una presión de 17.500 kilopascales. La temperatura, ya sabemos, las bombas no nos cambian temperatura, no nos cambian entropía ni nos cambian volumen, pero sí nos cambian entalpía. Vamos a realizar la misma metodología, las mismas fórmulas que venimos usando con las dos bombas anteriores para calcular la entalpía. Iniciamos calculando el trabajo de la bomba. En este caso nos da aquí un trabajo de 14.763. Ese trabajo se lo sumamos a la entalpía anterior y así obtenemos la entalpía de ahorita.
o sea, la entalpía número 6. Y ya con la entalpía número 6, que es la de color amarillo, dado que era la que no conocíamos, la que nos tocó calcular de una u otra manera, completamos todas nuestras variables del estado número 6. Estado 7. Listo, en el estado anterior tenemos a la salida de una bomba, luego de esa bomba irá a una caldera. Luego de la caldera tenemos un estado 7. Ese estado 7 es a la salida de la caldera, como lo acabo de mencionar, por lo cual para este caso tenemos, según el enunciado inicialmente, tenemos que una presión de 17.500 kilopascales y una temperatura de 900 grados Celsius. Si nos vamos al diagrama de entropía-temperatura, el diagrama nos va a decir que luego con esa presión a esa temperatura vamos a tener vapor sobrecalentado. Esto lo vamos a ver visualmente en ese diagrama. Por lo cual nos indica que nos tenemos que remitir a la tabla de vapor para encontrar esos datos. Vamos a ir a las tablas de vapores, buscar vapor sobrecalentado. Aquí en nuestra derecha encontramos ya la presión de 17.5 megapascales. Nos dice que tiene una temperatura de saturación de 354.67. Bajamos en las filas hasta donde está la línea amarilla, que son los datos para 900 grados Celsius. Y ahí nos va a dar el volumen que vamos a tener acá para esas variables que tenemos en este estado, o sea, los 900 grados Celsius y la presión de 17.5 megapascales. Estas tres son las que utilizamos. Tenemos el volumen, la entalpía y la entropía. Básicamente así se obtienen estas tres que están en color amarillo. En este caso, pues no nos tocó realizar ninguna interpolación. Pero sí nos toca realizar el cálculo del calor suministrado a la caldera. Vamos a aprovechar que pues ya tenemos nuestros datos a la mano. Vamos a calcular el calor suministrado a la caldera. Para este caso debemos hacer las restas de la entalpía número 7, que es después de la salida de la caldera y antes de la salida de la caldera. Restamos esas entalpías y nos da que la caldera en este caso suministró un calor de 3084.557 kilojoules sobre kilogramo. Ahora vamos con el estado número 8. En este estado tenemos en el estado número 7 tenemos una turbina. La entrada de una turbina, esta es la salida de esa turbina. Vamos a tener en cuenta que para la salida de esta turbina conocemos la presión, que nos la dio en ejercicio, nos dijo, esa salida de esa turbina va a tener una presión de 6.500 kilopascales. Ya sabemos el comportamiento de una turbina, de la entropía en una turbina, por lo cual sabemos que la entropía del estado anterior, o sea, de la entrada de la turbina, va a ser igual a la entropía de la salida. Se nos conserva esa entropía que para este caso es de 7.3511 kJ sobre kilogramo por Kelvin. Con esos dos datos vamos a verlo visualmente en nuestra gráfica de entropía-temperatura. Cuando realicemos eso nos vamos a dar cuenta que esos dos datos corresponden a un vapor sobrecalentado, lo cual nos indica que para el resto de los datos debemos buscar en una tabla de vapor sobrecalentado cuáles son los datos numéricos que corresponden a las variables que nos hacen falta encontrar. Si nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado, nos damos cuenta que tenemos una presión de 6 megapascales y una presión de 7 megapascales, pero no una de 6.5. Razón por la cual mediante la entropía, o sea, mediante la interpolación, vamos a obtener los valores para una presión de 6.5 megapascales. Pero pues como sabemos cuál vamos a interpolar, vamos a mirar cada una de las entropías que tenemos en estas columnas a ver cuál es la que más se nos acerca a la que queremos buscar. Nos dice que a 600 tiene una entropía de 7.16 que está por el límite inferior y a 700 una entropía que está por el límite superior. Acá las podemos ver. Estas son las más cercanas. Esto nos indica que debemos interpolar los valores a 600 grados Celsius y a 700 grados Celsius. Debemos interpolar para conocer cuáles son los valores, las otras variables, los valores de las otras variables para una presión de 6.5 megapascales. Entonces, acá en la parte inferior de nuestro gráfico que estábamos mirando, nos dice, vamos a interpolar los valores
a 6.5 megapascales para los casos de 600 grados Celsius. Entonces tenemos una presión superior de 6 e inferior de 6, una presión superior de 7 y el de lo que vamos a interpolar corresponde a 6.5 megapascales. Ya sabemos que todas esas temperaturas van a ser a 600 grados Celsius. Tomamos valores superiores e inferiores y nos van a dar en el centro los resultados que queremos obtener. Para este caso nos dio que para a una presión de 6.5 megapascales y 600 grados Celsius vamos a tener una entropía de 7.13, la cual está por debajo de la entropía que queremos encontrar. Entonces todavía no tenemos los datos exactos. Interpolamos también los valores de 700 grados Celsius para conocer qué datos tenemos a 6.5 megapascales. Hacemos la misma operación y en este caso nos dice que vamos a tener una entropía de 7.38670 que está por encima de la entropía que estamos buscando. Pero pues ya tenemos un valor por encima y por debajo a la presión correcta. Entonces el siguiente paso sería interpolar entre estos dos valores de entropías y los dos datos que tenemos acá para que nos dé, pues que ya están a la presión correcta para que nos dé la temperatura adecuada, el volumen que estamos buscando y la entalpía que también estamos buscando. Ese cálculo ya lo haremos en la siguiente diapositiva, donde pues nos mostrará cómo obtuvimos estos valores que se encuentran en letra amarilla, que son temperatura, entalpía y volumen. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a ver un poquitico cómo hicimos el cálculo del trabajo de la turbina 1, que lo realizamos desde acá, aprovechando que tenemos ya los datos. Para el trabajo de la turbina 1, básicamente lo que hacemos es restar la entalpía del estado anterior, o sea, antes de que entre la turbina, con la entalpía que tenemos después. Eso nos va a dar que tenemos un trabajo en esa turbina de 476.132. Ok, ahora ya pues tenemos nuestros límites superiores e inferiores de las entropías. Tenemos uno por debajo de la entropía que estamos buscando, por encima de la entropía que estamos buscando y ambos con la presión adecuada, que en este caso es 6.5 megapascales. Hacemos nuestra tercera interpolación y ya finalmente nos va a dar el valor que estábamos buscando de temperatura, volumen y entalpía, que son los que están acá del color amarillo. Y con esto concluimos nuestros cálculos de las variables de estado para el estado número 8. Bien, luego del estado 8, que es la salida de una turbina, tenemos un recalentador. Ese recalentador nos va a subir la temperatura hasta una temperatura de 900 grados Celsius. Entonces empecemos a trabajar. Ya sabemos que la presión que veníamos manejando es de 6500 kilopascales y esa no la va a cambiar el calentador. Recordemos, acá estamos viendo a la salida de ese calentador que vamos a tener. Ese es el estado 9. ¿Qué nos va a hacer ese calentador? Nos va a aumentar la temperatura. Finalmente va a llegar hasta una temperatura de 900 grados Celsius. ¿Qué vamos a tener? Un vapor sobrecalentado. Ya lo teníamos en el punto anterior. Ya es clarísimo que si seguimos aumentando la temperatura, pues vamos a seguir teniendo un vapor sobrecalentado. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la entropía, la entalpía y el volumen 9? Esas las obtenemos mediante el uso de unas tablas, que son las tablas de vapores sobrecalentados y la interpolación. ¿Por qué la interpolación? Porque no tenemos acá nuevamente valores de 6.5 megapascales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que en este caso buscar los valores de 900 grados Celsius, o sea, nos vamos a ver por la línea de abajo que tenemos para 900 grados Celsius, tenemos los valores para una presión de 6 megapascales y 7 megapascales. Con la interpolación que hacemos, obtenemos esos valores de nuestras variables de estado, pero para la presión que necesitamos, que es de 6.5 megapascales. Acá los vemos. Los calculamos pues nuevamente como estamos usando la metodología en un Excel y los escribimos. Estos ya pues como tenemos la temperatura deseada, ya de una vez nos salen directos. En temperatura deseada, presión deseada, pues nos salen directamente los datos de entropía, de entalpía y de volumen específico, que son los que tenemos acá de color amarillo. Se calculan mediante esta manera, pues ya que nos tocó interpolar. También aprovechamos y pues como tenemos un calentador podemos calcular un calor suministrado por ese calentador.
¿Cómo son esos cálculos? Básicamente es la resta del estado H9, de la entalpía 9 y la entalpía restada a la entalpía 8. ¿Por qué se restan esos dos? Porque la entalpía 9 corresponde a la salida del calentador y la entalpía 8 corresponde a la entrada del calentador. Eso finalmente nos va a decir ese cálculo que el calor suministrado por ese calentador, o más bien en este caso un calentador, qué pena, es de 516.692 kilojoules sobre kilogramo para nuestro recalentador, disculpen. Ahora bien, ya luego que veníamos manejando el estado 9, recordamos, veníamos de la salida de un calentador. Siguiente del calentador viene otra turbina. Luego de esa turbina, entra esa turbina y tenemos un estado 10 que es una salida. ¿A dónde vamos a llegar después de una turbina? Tenemos ya que para este caso tenemos una presión de 1700 kilopascales a la salida de la turbina, porque a esa presión necesitamos conocer ese estado 10 porque a esa presión vamos a sacar algo de nuestro vapor para un calentador. Entonces tenemos que mirar qué está pasando en ese momento. Nos dice el ejercicio que a esa presión es que va a suceder eso. ¿Qué pasa? Pues tenemos la presión que ya nos dio el ejercicio y tenemos la entropía, dado que esa misma entropía es la del estado 9, porque la turbina no nos va a modificar ese valor. Mediante el uso de las gráficas de entropía y temperatura vamos a darnos cuenta que esa entropía con esa presión va a corresponder a un vapor sobrecalentado, por lo cual tenemos que buscar nuestras variables de temperatura, entalpía y volumen en las tablas de un vapor sobrecalentado de 1700 kilopascales a una entropía de 7.8456. Nuevamente, acá no vamos a tener ese valor de 1700 kilopascales, sino vamos a tener por debajo 1600 kilopascales y por encima 1800 kilopascales, por lo cual debemos interpolar. Pero pues, ¿qué valores vamos a interpolar? Los valores acá que veamos cercanos a la entropía que estamos buscando. Para este caso interpolamos dos valores. Interpolamos los valores de 600 grados Celsius y 500 grados Celsius que está sucediendo a una presión de 1.7 megapascales que nos dan estos dos resultados. Ya tenemos un comportamiento claro de la entropía. En este caso los dos están por la parte inferior, pero pues con esto nos es suficiente para interpolar hacia una parte superior de estas entropías y calcular los datos que nos hacen falta de temperatura, entalpía y volumen, que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, ahora ya pues ya tenemos los datos que habíamos interpolado en la diapositiva anterior, que son acá en esta tablita, son los dos blancos de la parte superior. Tenemos los límites, que ya tenemos que todo está en una presión de 1.7 megapascales, eso es claro. Teníamos un comportamiento de una presión de una temperatura de 500 y 600, y acá está lo que nos interesa, aquí la entropía. Esa entropía, cuando la interpolemos, la tenemos que llevar con este valor es que interpolamos, porque es el que ya conocemos, 7.8456. A partir de este cambio de entropías nos va a permitir la fórmula proyectar, que es básicamente lo que hace la interpolación, los valores para la entalpía, para el volumen y para temperatura, que son los que nos hacían falta. Una vez tengamos estos valores, también vamos a aprovechar para realizar el cálculo del trabajo de esta turbina. Esto lo tomamos como una turbina individual, pero es la misma, por el trabajo que hizo desde el estado 9 hasta el estado 10, qué trabajo ha hecho. Entonces, ¿qué hacemos? La resta de entalpías del estado 9 y el estado 10, y nos va a decir que hasta este momento esa turbina ha hecho un trabajo de 629.919 kilojoules sobre kilogramo. Bueno, una vez ya calculamos ahorita el estado 10, básicamente también calculamos el trabajo de esa turbina, la tomamos como el trabajo número 2 de una turbina, pero sigue siendo la misma. Pero dado que vamos a hacer una extracción de vapores, tenemos que pues separarlas de esta manera. Continuamos con el estado 11. Como ya sabemos, va a seguir comportándose igualito que una turbina.
Tenemos primero lo siguiente, tenemos que al final del estado 11, el estado 11 nos va a decir es a dónde va a llegar esa turbina. A la salida de la turbina, ¿qué vamos a tener? A la salida de esa turbina el ejercicio nos dice va a tener una presión de 15.5 kilopascales. Va a tener, va a tener una entropía que va a ser igual a la del estado 10 y a la del estado 9, porque es el comportamiento vertical de la entropía que caracteriza las turbinas para un caso ideal. Ya tenemos esas dos. Mirando los límites del SF y el SG a la presión de 15.5 kilopascales en cuanto a entropía, nos damos cuenta que vamos a llegar a una fase de mezcla. Al llegar a una fase de mezcla, nos va a decir que la temperatura de ese estado básicamente va a ser la temperatura crítica que tenemos a esa presión. Entonces ya tenemos solamente realizando ese análisis estas cuatro incógnitas, pero nos hace falta calcular una entalpía y un volumen. ¿Cómo calculamos esa entalpía de ese volumen? Lo podemos calcular por calidad o no podemos calcular básicamente interpolando. Entonces, pues conocemos las presiones, queremos conocer pues también lo que es entalpía y volumen, lo podemos ir por calculando la calidad por la entropía y así calculamos pues la entalpía y el volumen. O podemos interpolar. En este caso pues hicimos la interpolación que está acá en esta parte. Esta es la interpolación de este caso. La interpolación de arriba son una que hicimos antes, dado que pues la 15.5 kilopascales no es una presión que aparezca en las tablas, por eso nos tocó interpolarla para obtener todos esos datos. A partir de todos esos datos, sí lo podemos tomar como valores normales de la tabla para hacer la interpolación o la calidad clásica que conocemos, que es la que está acá ubicada en la parte inferior, nos dan los valores restantes, que son los de color amarillo, y aprovechamos también para calcular el trabajo de T3, o sea, como si fuera una tercera turbina, pero pues en realidad hace parte de la misma que ya hemos calculado, pero estamos calculando el trabajo restante entre el estado 10 y el estado 11. Dice que ese trabajo va a ser, como ya veníamos manejando, el resta de la entalpía del estado anterior respecto a al estado actual, al valor de la entalpía. Finalmente nos va a decir que ese valor de entalpía de este estado es correspondiente a 1195.541 kilojoules sobre kilogramo. Listo, ya para los cálculos comenzaremos con el cálculo de la fracción de vapor. Para este caso tenemos que dos fracciones de vapor, una para cada calentador. El calentador que está luego de la primera bomba tiene una fracción de vapor que se calcula restando H3 y H2 dividido H10 menos H2 y nos da una fracción de vapor de 0.182, que básicamente representa el porcentaje de vapor que utilizamos con ese calentador. Luego nos dice que la fracción de vapor para el segundo calentador es H5 menos H4 dividido H8 menos H4, que es la que utilizamos en la turbina en la turbina de alta. Ya posteriormente vamos a ver más cálculos. Luego vamos a hacer un ajuste en los cálculos de las bombas, dado que tenemos una fracción de vapor, tenemos que tener en cuenta eso para calcular el trabajo real de las bombas. Tenemos un trabajo total de entrada de las bombas que corresponde a la suma de la bomba número 3, que es la bomba más cercana a la caldera. Como esta está trabajando pues prácticamente con todo el vapor, no le tenemos que multiplicar absolutamente nada ni quitar nada. A la bomba número 2 le afecta el Y, por lo cual tenemos que multiplicarla por 1 menos Y, que básicamente esa fracción de vapor es lo que le estamos quitando a la bomba número 2, más lo de la bomba número 1, que le tenemos que multiplicar lo que le hemos quitado a la fracción de vapor de Y y la fracción de vapor de X para obtener en total, luego de hacer los cálculos,
que tenemos un trabajo total de entrada en las bombas de 20.815 kilojoules sobre kilogramo. Qué pena, de 20.815 kilojoules sobre kilogramo. Con estos mismos cálculos tenemos que tener en cuenta que ahora, dado las fracciones de vapor, también tenemos que ajustar el trabajo realizado por las turbinas, que lo vamos a denominar trabajo de salida. Tenemos que la turbina inicial, pues ya ahí, en ese momento que es justo la salida de la caldera, no hemos extraído nada de vapor, por lo cual podemos dejar el trabajo totalmente igual. Luego tenemos la turbina número 2. La turbina número 2 trabaja luego de que extraímos una parte de esa fracción de vapor que fue con el calentador número 2, por lo cual tenemos que multiplicar 1 menos y para obtener pues el trabajo teniendo en cuenta esa fracción de vapor que quitamos. Posteriormente, como les habíamos comentado que tenemos que colocar un estado 10, es para esto precisamente, porque luego de ese estado 10 al estado 11 corresponde el trabajo de la turbina número 3. Pero allí tenemos que tener en cuenta que ya quitamos, que tenemos que quitarle así prácticamente dos fracciones de vapor que corresponde al calentador número 1 y al calentador número 2, ya que esa turbina está después de que hacen la acción o realizan su respectivo trabajo, por llamarlo de esa manera, los calentadores. Eso nos da como resultado que realmente tenemos un trabajo de las turbinas, o sea, de salida, de 1891.058 kilojoules sobre kilogramo. Exactamente, eso mismo tenemos que tener en cuenta para el condensador. Dado que el calor del condensador pues va a trabajar teniendo en cuenta esas fracciones de vapor del calentador 1 y el calentador 2, tenemos que multiplicar la resta pues de las entalpías en donde trabaja el condensador. Tenemos que multiplicarle eso las dos fracciones de vapor para que nos dé realmente la acción que está realizando el condensador, que nos da en este caso 1670.9 kilojoules sobre kilogramo. Finalmente vamos a calcular un trabajo neto, que es un calor suministrado menos el calor rechazado. Nos va a salir que ese trabajo neto para esta turbina, bueno, para este ciclo va a ser de 1413.657 kilojoules sobre kilogramo. Posteriormente, tenemos que calcular la eficiencia de este ciclo termodinámico y va a ser la división, el calor rechazado dividido el calor suministrado, que nos va a dar una eficiencia del 54.16%, la cual ya es considerablemente mayor a un ciclo Rankine ideal normal, que oscila en una eficiencia aproximada del 25%. Ya con esto concluimos nuestro ejercicio. Muchas gracias. Ya finalmente el ejercicio está terminado. Con esto calculamos todos los valores deseados, los valores que eran necesarios y explicamos la metodología.